Entre líneas. Provocar desde la pregunta. Entre líneas. Provocar desde la pregunta. Entre líneas. Provocar desde la pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, ahora sí estamos a punto como de develar nuestra incógnita de quién es nuestro invitado especialísimo, porque además es la primera vez que tenemos en el piso un invitado, que no es un entrevistado, es un invitado que va a desarrollar sus propias ideas con total libertad. ¿Cómo va, Boris? Buen día, Lara, buen día, Indra, buen día a todos los que nos están escuchando. Es un placer volver a la radio después de algunos meses que hemos dejado con Juan Gorosito. Y siempre es bueno volver, digamos, sobre todo para una persona como yo que lleva la radio en la piel y en la sangre por toda mi familia de periodistas, los Cusich. ¿Sí? Contanos un poquito de eso. No, mi padre es histórico en Viedma, mi tío también, que usaba el nombre de Sabino Cusich, histórico de antiguo histórico. Fabián, también. que capaz que sabe. Mi tío Guy, digamos, el EU15. El EU15, sí, históricos. Venimos de ya de los 70 para acá, y mis medios hermanos por parte de mi viejo también son todos periodistas. Está María de los Ángeles, que es muy buena. Alexis Cusich, que también se fue para otra rama, digamos, pero que es muy bueno. Había uno que era el mejor de los 5 que somos, de medios hermanos, que era Javier, digamos. Javier también era muy bueno. Entonces, como una familia de periodistas. ¿Y estabas extrañando los micrófonos? De vez en cuando, sí. ¿Te gusta? Lo que no extrañamos con mi compañero es levantarnos 7:30 de la mañana. No. Porque históricamente... La única oyente fiel era yo, que los escuchaba aún cuando entraban tarde. Había mucha audiencia a pesar de lo que pensaba Juan. Pero bueno, yo por lo menos venía de una dinámica de 10 años trabajando de los sábados de 10 a 12, digamos. Y pasar de 8 a 10 era un montón. Bastante. Lo bueno es que esa pequeña media hora, hasta que la gran masa de lo que era raíces, es raíces en realidad, son abuelos, arrancaban los abuelos a escuchar y después... Claro, porque igual la ventaja de eso era que los abuelos en general suelen levantarse temprano, ¿no? Sí, escucha mucha gente y bueno, esa media hora yo me podía explayar y podía decir cualquier salvajada. Que las repercusiones... Igual me parece que más salvaje era Luciano, que vos en general, por lo que yo los escuché, en general... Yo siempre intento como exteriorizar dónde yo estoy, cuál es mi pensamiento, y a partir de ahí, independiente, ya con la gente sabiendo cuál es mi pensamiento, claro, intentar a una opinión objetiva, que nunca va a llegar a terminar de ser objetiva. Pero es la tuya. Pero invito a la gente a reflexionar y a pensar los temas a partir de lo que cada uno piensa o cada uno... Interesante ese ejercicio de pensar, ¿no? Sí. O sea, que no debemos perder, por tener distintos puntos de vista, distintos fundamentos filosóficos, como estábamos hablando antes, ideológicos, políticos, no dejar de pensar, porque eso me parece que aporta al conjunto y a la calidad del conjunto. Totalmente. ¿No? No me voy a ir ya a lo político, pero digamos, es una cuestión de madurez en la política y sobre todo en la cotidianidad, intentar establecer puntos de conexión o puntos de conciliación sobre determinados temas, digamos, esto de... Bueno, estabas hablando de la libertad y que fue agudizada por la consecuencia de la pandemia y pospandemia. Bueno, yo tal vez no estoy tan de acuerdo, digamos, pero sin embargo yo te lo respeto. Sí, igual esto no es una opinión personal, sino sencillamente cómo estábamos enmarcando dentro del proceso de la Ilustración para hablar del gran proceso de independencia en América Latina y en la Argentina, dos grandes filósofos que pensaban en esos tiempos, estoy hablando segunda mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX, justamente cómo se pensaba sobre todo esta idea de lo común, la libertad en términos de cómo trabajamos las libertades individuales conjuntamente con ir construyendo sociedades que tienen que tener algunos principios que los rigen, que tienen que ser comunes. Básicamente lo que es común es, por ejemplo, es toda la estructura del derecho. Vos eso lo debes haber trabajado también muchísimo. Pero para no volver sobre lo que ya hablamos, me encantaría escucharte un poquito, y hablando de esto de
que vos decís de lo político, algo respecto a la actualidad, al momento tan significativo que está viviendo la provincia en esta decisión que ha manifestado YPF de hacer la instalación de la planta y del procesamiento del GNL en Río Negro y de utilizar el puerto de San Antonio. Contámonos un poco de qué se trató y cómo fue el proceso, porque vos estabas totalmente involucrado y desde adentro viste paso a paso qué fue sucediendo con Pedro, al vicegobernador, obviamente, Sí. Pesati. Yo ahí tengo dos evaluaciones o dos análisis. Yo hoy por hoy estoy ocupando el cargo de Director General de Asuntos Legislativos para la sesión donde adherimos al RIGI, tuvimos la prórroga de contratos petroleros y algunas cuestiones más. Yo estuve a cargo de la Secretaría Legislativa, o sea, conllevé con los bloques todo el trabajo de comisiones y demás. Y esa evaluación puntual fue un trabajo, la verdad que muy maduro, de la mayoría de los bloques. El bloque ARI, CCAR y Cambiemos, y el PRO Unión Republicana ya habían presentado proyectos de adhesión al RIGI a partir de la sanción de la ley a nivel nacional. De la ley de base. Sí, y el oficialismo presenta un proyecto de ley con acuerdo de ministros en el cual coordinaron los distintos bloques esta necesidad de la celeridad para poder sacarlo. Entonces cedieron los dos bloques, el PRO y el ARI, cedieron la autoría para salir con una ley de primera vuelta, porque si no la legislatura, al ser unicameral, necesita dos vueltas para ser aprobado un proyecto de ley, digamos. En ese proceso, bueno, no me quiero ir mucho, pero son por lo menos 15 días mínimos para que la población y la sociedad rionegrina sepan de lo que se están hablando y de volver a ver si se hace alguna modificación o se va para atrás o si realmente se sanciona. Perdóname un segundo, contanos un poquito por qué estábamos como apurados, entre comillas, o por qué necesitábamos la celeridad, porque qué estaba pasando, cuál era el contrapunto para Río Negro respecto a la posibilidad de la instalación o la utilización de puertos. Contanos un poquito vos que estás en el tema. A partir de ahí es esto que yo hago dos cuestiones para analizar, que son la cuestión técnica, netamente técnica, y la cuestión netamente política. YPF en sociedad con Petronas ya estaba totalmente decidida a establecer esta planta de GNL, porque ya hay una evaluación y hay un estudio internacional de a quién le podemos exportar, a quién no, cuánto es la carga en costos que se puede llegar a generar en el puerto de Bahía Blanca o en el puerto de Sierra Grande, en Punta Colorada, para la competitividad internacional. Entonces, a partir de ahí, y la cuestión política, netamente política, empezó a dar una cuestión interesante que se genera antes de la ley bases, que es la Patagonia comenzando a defender. Claro, a broquelarse como región para los intereses, digamos. Y acá tuvo nuestro gobernador muy rápido, muy maduro también en decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente interesa? A ver, vamos a seguir en el mismo plano o realmente vamos a trabajar para la rionegrina. Y al tomar eso, hubo muchos cambios en la cuestión política que se fueron dando dentro del proceso de la ley de bases y posterior a la ley de bases. Que lo que marca es una madurez política a nivel nacional, pero a su vez vuelve a traer a Juntos Somos Río Negro en el centro de la cuestión política provincial. Y regional. Sí, pero sobre todo provincial. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que termina pasando? Que se da en la sesión y después se genera una ampliación en todo el espectro. La oposición, o una parte de la oposición, lo que termina entendiendo el rionegrino es que realmente no nos representan. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a acompañar el RIGI porque el RIGI es una cuestión nacional y vamos por acá, que es entrega de la soberanía y todo el discurso nacional. Y el planteo era, este debate ya se dio en la nación. Nosotros acá lo que estamos haciendo es dándole todas las herramientas posibles a YPF para que en la parte técnica, que ya estamos muy avanzados, más avanzados que Bahía Blanca, poder darle todas las herramientas para que nos elijan. Porque, ¿qué es lo que quiere un rionegrino? ¿Qué va a Trabajo, querer? crecimiento, Exactamente. una economía todos próspera. Todos vemos la realidad, todos vemos cómo está la país. situación laboral. Digamos, yo tengo mucho vínculo con UOCRA y el sindicato está muy preocupado por la parálisis de obra pública, por la misma parálisis de obra. Entonces, esto genera un abanico de posicionarnos. Realmente, nosotros
¿qué somos? Rionegrinos, somos bonaerenses, o sea, primero está el partido y después están nuestros vecinos, ¿cómo es? Entonces, yo creo que en esa dinámica, Juntos vuelve a tomar el centro y vuelve a ratificar y a poner en valor una cuestión puntual que fue en la campaña de 2021 cuando decía defender los intereses rionegrinos. Y la oposición no se dio cuenta de por dónde venía. Cuando hablas de situación. oposición, estás Hablo de hablando, peronismo. pero estás hablando de lo local o estás hablando Lo provincial. Claro, o sea, a nivel provincial, no estamos hablando de la discusión que se dio, digamos, entre los dos referentes de Juntos, obviamente, en el gobernador Beretilnec, con lo que representa y representaba Kicillof en boca de como la oposición mayoritaria al gobierno nacional. Que además nosotros debemos tener, digo, es una pregunta más que una afirmación, la dinámica de la provincia también, al ser un partido que es provincial, a veces tiene libertades y quizás también restricciones que son distintas, o sea, esta posibilidad de decir, bueno, mira, nosotros representamos que los intereses de los rionegrinos, más allá de que Kicillof obviamente representa de los bonaerenses, esta idea de decir, bueno, nosotros estamos en posición de tener que negociar a veces, por ejemplo, con el gobierno nacional para la ley base, porque a nosotros nos significaba en esa negociación una salida que puede cambiar la estructura económica. ¿Es así? Es la realidad. ¿Puede cambiar efectivamente la estructura económica de la provincia? Exactamente. No en lo inmediato, digo, no en lo inmediato, pensando en 10, 20 años, y eso es 15. lo que hay que empezar a dejar claro, digamos. No en lo inmediato. En lo inmediato nosotros lo que vamos a tener para el 2025 es la culminación del oleoducto a Sierra Grande, digamos. Pero todo el marco que nosotros tenemos que hacer ahora, empezar pequeñas inversiones a partir de un informe que se va a dar en 2025 de las empresas YPF y Petronas, y a partir de hacer las pequeñas inversiones, es lo que nos va a dar... Igual cuando decimos pequeñas inversiones, a veces para las ciudades como la nuestra pueden ser, o sea, mega inversiones, porque no es la misma escala para nosotros. 30.000 millones de dólares. Claro, es una cosa impresionante. A nivel mundial, yo tengo muchos amigos que lamentablemente se han ido del país, que son exitosos en Europa, sea España, Alemania, Inglaterra, son muy exitosos en empresas, y cuando vieron la sesión, estamos en la sesión y en un momento me empiezan a mandar cuando mensajes. se votó el RIGI, me estás diciendo. Sí. Cuando se vota el RIGI, porque dice, ¿cómo puede ser que el vicegobernador esté hablando de 30.000 millones de dólares? ¿Se está equivocando? No se está equivocando. Ese es el valor estimado, puede ser hasta un poco más. Esa cantidad, esa inversión es grande en cualquier parte del mundo. Es impactante. Cuando decimos grande queremos decir no solo el número que suena. Y son empresas que tal vez facturan 100 millones de dólares al año, 80, 90 millones de euros al año, y sin embargo ven como una inversión muy grande, digamos. Y esto lleva un proceso. Y dentro de ese proceso, lo que tenemos que hacer, todos los rionegrinos, el oficialismo y la oposición, es darle la seguridad jurídica y el marco normativo necesario de ahora hasta la efectivización del primer barco de gas que salga, todas las facilidades. Porque entonces, eso nos va a dar, tal vez, la explosión que tuvo Sierra Grande hace 30 años, cuando era una localidad de 25.000, 30.000 habitantes. Y nos va a dar un montón de contención laboral, pues lleva un montón de otras cuestiones en Viedma, en San Antonio y demás. Hay temas que tenemos que empezar a trabajar ahora, 2, 4, 6 años, sí. Por ejemplo, ¿por qué Chubut acompaña o apoya que sean Punta Colorada, independientemente de esta regionalización? ¿Por qué? Porque ellos están viendo que Puerto Madryn va a ser la entrada y la salida de un montón de personal, porque Puerto Madryn está a menos de 200 kilómetros y nosotros estamos a más de 200 kilómetros. Claro, o sea que por cercanía, no por territorialidad administrativa, Puerto Madryn estratégicamente quiere que se desarrolle. Exactamente, Puerto Madryn va a tener un desarrollo muy grande. Entonces, cuando profundicemos los conocimientos, cuando empecemos a ver la reactivación y demás, vamos a tener que trabajar algunas cuestiones, que seguramente ya lo tiene focalizado Juntos Somos Rionegrinos, en este sentido de priorizar tal vez mano de obra local, empresas locales, radicaciones. ¿Sabes lo que estoy pensando inevitablemente? Nosotros que estamos ya bastante posicionados en esta idea de ser un centro educativo, sobre todo de educación universitaria, quizás de poder pensar una matriz también para generar profesionales que puedan abastecer a toda esta gran necesidad que tiene mucho más que ver, me imagino yo, capaz que estoy equivocada, con ciertas ingenierías, ciertos técnicos mucho más asociados a la energía, el petróleo. Totalmente. Y tenemos
tenemos que aprender de nuestros errores. Por ejemplo, A ver. la Escuela Técnica de Catriel Sí. tiene una especialización en el oficio. Ujú. En Catriel, ¿vos qué pensás que es? ¿Cuál es en la cuna del petróleo? ¿Cuál debería ser la...? ¿Algo asociado a la energía y al petróleo? No. Exactamente, al petróleo, Sí. digamos, porque es necesario, hay mucha falencia de técnicos Sí. en el petróleo en Río Negro. Sí. Viene mucha gente de Neuquén, digamos, Ujú. ¿no? Por eso nosotros hablamos de la cuenca Neuquina, rionegrina. Bueno, ahí nosotros pusimos oficios con salida a energías renovables. Entonces, tal vez esas cuestiones, esos errores que hemos cometido, que tal vez no sean errores, que tal vez ha sido buena la idea y no la hemos podido Canalizar. exactamente. Bueno, no, ahora digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué Es vamos una cuestión a hacer? veces de prioridad, ¿no? Y Tenemos... el sentido común también. A ver. Y el sentido común, porque si nosotros en San Antonio, en vez de tener la escuela para que la producción de marineros, tenemos para agropecuario, para el desarrollo de la pampa húmeda, Y no, no nos equivocamos. estamos llegando. O tal vez las finalidades son otras y no nos damos cuenta, pero el sentido común lo que nos conlleva es, si en San Antonio está el puerto para llevar adelante la extracción de langostinos, que son uno de los mejores, merluza y todo lo demás. Sí, además es uno de los puertos de calado más profundo que hay en el país, tengo entendido, el puerto de San Antonio, ¿no? Sí. Claro, o sea, quiero decir, los recursos siempre son limitados, entonces tenemos que volver a la vieja idea de que tenemos que dar un orden de prioridad. O sea, siempre la política de Estado, la política pública, tiene que estar justamente orientada al uso eficiente, eficaz de los recursos, entendiendo esta idea del bien colectivo, a donde impacta. Esto que estábamos diciendo, una revolución industrial en algo que tenía que ver con el uso de la energía, genera una modificación estructural en la economía, pero básicamente la economía después terminan siendo las personas que se vieron afectadas por eso que sucedió. O sea, pensando en esto del impacto que va a tener una decisión política como la que tomó el gobernador, pensando en un acompañamiento estratégico como lo que sucede con el vicegobernador llevando adelante todo el proceso legislativo que acompaña la decisión y lo que después puede impactar en la estructura económica entendiendo también esta cuestión de tener los recursos humanos necesarios para alimentar la decisión en el sentido más amplio, no en el sentido partidario, no la política solamente entendida desde lo partidario. Sí, ideológico, digamos. A ver, con esto como para redondearlo. El vicegobernador es tal vez la figura crítica más importante de la política rionegrina del gobierno nacional. Uh-huh. Sin embargo, acompañó con el gobernador, los dos, codo a codo, militó, lo trabajó, hizo todos los esfuerzos posibles para que la planta de GNL, YPF y Petronas decidan hacerlo en Punta Colorada. Entonces, esa madurez política de ambos, lo que demuestra es que las cuestiones ideológicas son muy importantes, pero más importante es entender tu función en el momento y cómo vos le vas a repercutir a la sociedad, sea a Viedma, sea a la provincia, sea a la nación, porque por cuestiones ideológicas, por caprichos, que eso tal vez es lo que yo soy muy crítico de Kicillof, está uh-huh. totalmente lejos de lo que yo pienso. Uh-huh. Por cuestiones ideológicas, vos no vas a adherir a un RIGI y no le vas a dar las herramientas posibles para discutir mano a mano con otra provincia hermana, uh-huh. que al final somos todos argentinos, pero sí. Cada uno prioriza sus intereses, uh-huh. y para después salir a hacer una rueda de prensa y decir que es una cuestión política, y yo si hubiese sido Kicillof, independientemente de mi cuestión ideológica, te adherimos al RIGI. Uh-huh. El que lo presente la oposición, le buscamos, le damos la vuelta, uh-huh. hacemos que todos nuestros legisladores de Bahía Blanca voten. Uh-huh. Tomá, ahí tenés el RIGI. Y ahí decime, no me lo quisiste traer, eso ya es una cuestión política. Uh-huh. Porque ¿qué siente el bonaerense? ¿Qué siente? Que se perdió la oportunidad histórica. Exactamente. Algunos le van a echar la culpa a Milei y van a estar más cerca de Kicillof y otros no. La gran uh-huh. mayoría lo va a decir que no. Porque uh-huh. al ciudadano de a pie, sí. a los que no están politizados, sí. ellos ya están totalmente desganados de la política. Uh-huh. No les interesa. Uh-huh. No deben saber quién es Magario. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, lo único que quiere la gente de a pie, los ciudadanos comunes, es que se mejore la calidad de vida. Es trabajar, es que nuestros hijos vayan a una buena escuela, es si tenemos una cuestión de salud, poder ir
a un centro de salud, que no nos abandonen, que nuestros hijos no se vayan del país, porque ya ahora dejamos de hablar de eso. Sí. Pero tenemos la gran masa de cerebros afuera del país. Hace mucho. Y entonces, y ese argumento de, sí, pero los pibes de barrio no se pueden ir a Europa, no pueden salir de acá, entonces no interesa. Porque si vos no La tenés cuestión es materia la gris expectativa ahora, también. dentro de 10 años o dentro de 20 años, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vos vas a educar a los hijos de los pibes del barrio que no han tenido la preparación para poder llegar a ser después las grandes cabezas que lleven adelante el país? Esta migración es muy importante, yo siempre lo hablo, digamos, me preocupa mucho, y por eso yo soy un agradecido de Venezuela, digamos, de todo el hermano venezolano que ha venido en contra de todo el mundo, digamos, porque me parece que es la gran migración con mayores capacidades que hemos tenido en Formativas, los últimos, decís vos. sí, 30, 40 años. O sea, hay venezolanos que están haciendo patria en la línea sur, hay médicos, enfermeros, Formados, fisiólogos, ¿no? ingenieros, totalmente. Expulsados de su país en este contexto. Sí. Que no vamos a entrar en detalle. No, pero digamos, nosotros tenemos que volver a repatriar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, sin lugar a dudas. Sea el gobierno de derecha como la de Milei o como la izquierda de Kicillof, digamos, ¿no? Tenemos que traerlo de vuelta y para eso tenemos que generar políticas públicas maduras en este sentido. Y me parece que ahí es donde vuelve a tomar centralidad Alberto Bretinec y Pedro Pesati, sobre todo Pedro Pesati, en el sentido de yo soy crítico, independientemente, sé lo que es lo que le conviene A la comunidad la que provincia. represento. Entonces, creo que eso es lo que hay que empezar a trabajar, digamos. Y después, y con esto cierro, la planta de GNL es un proceso largo. Nos tenemos que preparar, nos tenemos que ocupar en lo técnico y en lo material. No nos tenemos que preocupar si vamos a tener para venderle al mundo, no le vamos a tener, si cuando nosotros lo hagamos no. Eso van a estar dadas las condiciones. No hay que preocuparse por eso. Vamos cerrando porque ya lo veo a Vodcom. Del otro lado, Fabián me está haciendo señas. Te convocamos a que regreses, ¿sí? ¿Vas a Muchas volver? gracias. No, volvé. Voy a volver con mi amigo Juan Pablo Gorosito. Bueno, y Martín, o sea, vamos Sí. a estar todos, ¿sí? Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Boris, por haber venido, por iniciar un proceso de charla que es distinto para nosotros en el programa. Y los convocamos, sí, por supuesto, a Juan y a vos a venir cuando quieran. Muchas gracias a la audiencia. Martín, volvé el sábado.